Muy bien, hoy vamos a hablar de otro de los órganos de los sentidos, que es la anatomía del sentido de la audición. Y el sentido de la audición se divide en tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Vamos a comenzar a hablar por el oído externo. En el oído externo encontramos lo que se denomina el pabellón de la oreja o pabellón auricular. Es una estructura cartilaginosa, cutáneo-cartilaginosa, localizada en la parte externa del sentido de la audición. ¿Y cuáles son sus componentes o sus partes del pabellón auricular? Primero vamos a encontrar en la parte externa lo que se denomina el hélix. Hélix. Un poco por delante del hélix tenemos el antihélix. Este antihélix se divide en dos ramas, una anterior o inferior y una posterior o superior, delimitando una fosita, la fosita triangular. Por detrás de esa fosita triangular encontramos la fosa escafoidea. En la parte anterior del pabellón vamos a encontrar el trago y el antitrago. Entre el trago y el antitrago encontramos una escotadura, la escotadura intertrágica. Inferiormente vamos a encontrar lo que se denomina el lobulillo o lóbulo de la oreja o del pabellón. Este lóbulo no tiene cartílago. El resto de la oreja tiene cartílago, por eso está en su posición. En cambio, el pabellón o el lobulillo de la oreja no es cartilaginosa, solamente existe piel. Por eso es que aquí es donde se colocan los aros, ¿no? En el lobulillo de la oreja. Y así, en la parte más superior, por encima del lobulillo, el resto tiene cartílagos. Y luego encontramos las ramas del hélix y la concha del pabellón auricular. La concha del pabellón auricular. Y en el fondo vamos a encontrar el orificio de entrada del conducto auditivo externo. Conducto auditivo externo. Ya una vez hablado del pabellón de la oreja, vamos a hablar del conducto auditivo externo. Conducto auditivo externo está localizado, ya tiene un límite anterior, un límite posterior, inferior, superior, externo e interno. Localizado por detrás de la articulación temporomandibular. Posterior, las celdillas mastoideas y la tercera porción del nervio facial. Inferiormente, la cápsula parotidia, la glándula parótida. Superior, la fosa craneal media. En la parte externa encontramos la concha del pabellón auricular. Y en la parte interna encontramos la membrana timpánica. Esa es la localización del conducto auditivo externo por donde ingresa una columna de aire. Además, en este conducto vamos a encontrar pequeños pelos y glándulas sebáceas, ¿no? Que contienen o que producen el sebo, además de glándulas sudoríparas. Tiene la forma de una S itálica. El tercio externo es cartilaginoso y los dos tercios internos del conducto auditivo es óseo.
Entonces aquí tenemos el pabellón de la oreja. La parte superior está inervada por el nervio trigémino. La parte posterior, parte del hélice y del antihélice, por el plexo cervical. La parte media y anterior por el nervio facial. Internamente vemos también que el décimo par craneal, el neumogástrico, inerva la parte interna del conducto auditivo. ¿Qué encontramos en el oído medio? El oído medio presenta esta caja, la caja del tímpano. Esa es la caja timpánica. Y la caja timpánica tiene una pared superior o techo, de aquí la parte superior, donde se encuentra el tegmen tímpano, el techo del tímpano, ¿no? Recuerdan, en la cara anterosuperior del peñasco está el tegmen tímpani. Entonces representa el techo de la caja timpánica. Y ya el piso es donde encontramos, o está representado por la fosa yugular. La pared lateral es membranosa, donde se encuentra la membrana timpánica. La pared medial o laberíntica. La pared medial o laberíntica porque está en relación con el laberinto, que es el oído interno. Hay una pared posterior representada por la apófisis mastoide, es decir, por la entrada del seno mastoideo. Y existe una pared anterior también, o pared carotidia. Muy bien, esa es la caja del tímpano. Y esta caja timpánica contiene unos huesecillos que son los huesecillos del oído, el yunque, martillo y estribo. Yunque, martillo y estribo. Aquí encontramos ya los huesecillos del oído. El más lateral es el martillo. El martillo presenta para su estudio una cabeza, un cuello y un mango. Este es el yunque, que presenta un cuerpo, una rama corta y una rama larga. La cabeza del martillo se articula con esta cavidad del yunque, formando la articulación en silla de montar. La rama larga del yunque se articula con el estribo, y este es el estribo. El estribo presenta una cabeza que se articula con la rama larga del yunque. A su vez presenta dos ramas y la parte basal o la platina del estribo, ¿no? Esta parte del estribo, que tiene esta forma oval, se va a cerrar prácticamente lo que se denomina la ventana oval o ventana vestibular. Entonces ahí vemos nosotros, en este otro dibujo, también la disposición de los huesecillos que tiene el oído medio. Entonces el oído medio, a través de la trompa auditiva, se va a comunicar con las fosas nasales, con la rinofaringe, de tal suerte que cuando hay una infección, por ejemplo, en la rinofaringe, por intermedio de esta trompa auditiva puede infectar también el oído, debido a esa comunicación que existe entre la caja del tímpano, es decir, el oído medio, y la rinofaringe. O una otitis media, una infección del oído medio, es decir, de la caja del tímpano, también puede infectar la rinofaringe. Hay una comunicación.
Muy bien. Y esta es la membrana timpánica. La membrana timpánica es una membrana que se encuentra dividiendo el oído medio con el oído externo. Esta membrana tiene la forma redondeada, con una inclinación de 45 grados. Tiene una parte tensa y una parte flácida. La parte tensa protruye el mango del martillo. Consta de 3 capas y tiene un ángulo luminoso. Esta es la parte tensa, con su ángulo luminoso, o triángulo luminoso, perdón. Y la parte flácida, la porción flácida de la membrana, no tiene capa media, fibrosa, es más débil, susceptible a invaginación o retracción hacia el oído medio. Esa es la parte flácida. Aquí vemos una visión otoscópica en las dos imágenes de la membrana timpánica. Tiene una coloración rojiza, rosada, debido a la irrigación que presenta. La parte media de la membrana timpánica se denomina ombligo. Se denomina ombligo debido al manubrio del martillo. Los cuadrantes, se divide en 4 cuadrantes la membrana timpánica. En cuadrante anterosuperior, representado por la trompa de Eustaquio, el orificio de salida de la trompa de Eustaquio. Anteroinferior, donde se encuentra el cono luminoso o el triángulo luminoso. El cuadrante posterosuperior, donde se encuentra la cadena de huesecillos, principalmente en el cuadrante posterosuperior. Y el cuadrante posteroinferior es donde va a estar en relación con la ventana redonda. Y lo que les decía hace un momento, existe la trompa de Eustaquio o trompa auditiva o tubo faringotimpánico. Es un conducto de comunicación de la pared anterior del oído medio o caja del tímpano con la pared lateral de la rinofaringe. Tiene la forma de un reloj de arena. El recién nacido mide de 17 a 18 milímetros, en el adulto 35 con 5 milímetros de diámetro. ¿Cuál es la función? Regular presiones dentro del oído medio. Sirve de protección. Las presiones, ¿no? Aireación y equilibrio. La membrana o el músculo de martillo tensor y elevador del velo del paladar se encargan de abrir la trompa al masticar y bostezar. El músculo del martillo, ¿no? Desequilibrio de presiones. El tímpano no transmite ondas sonoras eficientes al oído medio y hasta el nervio coclear. Y una función de cubierta o recubierto por la mucosa. Continuidad, esta mucosa es continuidad de las fosas nasales. Y desobstrucción. En caso de que haya aire a nivel del oído medio, pues con un bostezo, o la masticación mediante maniobras de Valsalva. La maniobra de Valsalva prácticamente es cerrar la boca y hacer fuerza en el estómago, ¿no? Cerrando la boca y las fosas nasales que sirven para desobstruir el oído medio. Esta es la comunicación. Esta es la comunicación que existe del oído medio a través de la trompa auditiva con la rinofaringe. Es lo que les decía hace un momento, una infección en la rinofaringe. Por esta vía puede llegar al oído medio o viceversa, ¿no? Aquí está la trompa, el oído medio, comunicándose con
con las fosas nasales. Y vean la diferencia en cuanto a la dirección. En los bebés es más horizontal esa trompa, más horizontalizada. Por ende, hay mayor comunicación entre los dos. Es decir, es más fácil que vaya una infección de la rinofaringe hacia el oído medio o viceversa. Ya en el adulto es más oblicua, es más oblicua. Es más difícil una infección de la rinofaringe al oído medio, pero el oído medio a la rinofaringe es más fácil, ¿eh? Por la oblicuidad que existe. Tenemos la apófisis mastoides por detrás de la caja timpánica. Es una cavidad neumática o neumatizada del hueso temporal compuesta por celdillas de mayor tamaño. Las de mayor tamaño forman el antro mastoideo o seno mastoideo. Es decir, la apófisis mastoides tiene celdillas en su interior. En su conjunto forma el seno mastoideo. Y se comunica con la caja del tímpano a través de un orificio que se llama adductus ad antrum. Tiene función también de neumatización progresiva y se completa entre los 6 y 12 años, ¿no? Importante para la inserción del músculo del martillo. También se inserta internamente, ¿no? Y se inserta el músculo esternocleidomastoideo y el esplenioidigástrico, ¿no? Ya en la parte externa de la apófisis mastoide. Y como tiene el seno mastoideo, la apófisis mastoide es leve, mayor en proporción en hombres que en mujeres. Es decir, en los hombres es más pronunciada. Si nosotros nos tocamos por detrás de la oreja, por detrás del pabellón auricular, ahí se encuentra la apófisis mastoide, ¿no? Aquí ven, encontramos la apófisis mastoide inmediatamente por detrás del conducto, o perdón, del pabellón de la oreja. ¿Con quién se va a comunicar el seno mastoideo? Aquí encontramos las celdillas, ¿no? La celdilla en su conjunto forma el seno mastoideo, ¿no? Aquí también en este otro cuadro, el seno mastoideo. Y este seno mastoideo a través del adductus ad antrum se comunica con la caja del tímpano, es decir, oído medio, y el oído medio se va a comunicar con las fosas nasales. Vean ustedes, el seno mastoideo a través de la caja del tímpano y trompa auditiva se comunica con las fosas nasales. Ya internamente en el oído interno vamos a encontrar una región importante, un espacio importante que se llama laberinto. Entonces, ese espacio que forma el oído interno se llama laberinto. Es como el espacio que hay en el oído medio, se llama caja timpánica. En relación al oído interno, el espacio que hay en el oído interno se llama laberinto. ¿Y qué hay en este laberinto, o también llamado oído interno? Vamos a encontrar el caracol, el vestíbulo y los conductos semicirculares. Los conductos semicirculares. Y esas tres estructuras van a ser formadas por una parte ósea y una parte membranosa. Por eso tenemos caracol óseo y caracol membranoso. También tenemos conductos semicirculares óseos y conductos semicirculares membranosos. Y también tenemos vestíbulo óseo y vestíbulo membranoso. Entonces vean, este es el caracol. El caracol. Conductos semicirculares y el vestíbulo. El vestíbulo tiene dos
dos espacios que se llaman utrículo y sáculo. El utrículo y el sáculo del vestíbulo. El caracol membranoso tiene un nombre especial, se llama órgano de Corti. El caracol membranoso es llamado órgano de Corti porque presenta un epitelio especial que da origen, un epitelio nervioso especial encargado de la percepción de los sonidos. Es ahí donde se origina el nervio coclear, en el caracol membranoso u órgano de Corti. Y el vestíbulo, donde se encuentra el utrículo y el sáculo, es donde se origina un nervio, que es el nervio vestibular. Entre el coclear y vestibular forman el auditivo. Entonces, el oído interno es lo que se llama laberinto óseo. En su interior se encuentra la perilinfa. Y el laberinto membranoso que contiene la endolinfa. Son líquidos prácticamente que están circulando por estos espacios, ¿no? El laberinto óseo, la perilinfa, y por el laberinto membranoso, la endolinfa. El equilibrio entre estos dos líquidos es que nos va a dar el equilibrio corporal. Cuando hay un desequilibrio entre estos dos líquidos, pues la persona no va a poder sostenerse equilibradamente, ¿no? Le va a dar, como se dice, vértigos o mareos. En el laberinto anterior o cóclea, donde está la cóclea, es posible distinguir tres pisos: la rampa vestibular, el conducto coclear o rampa media y la rampa timpánica, donde están circulando los líquidos, ¿no? La endolinfa y la perilinfa. Aquí tenemos la rampa vestibular y la rampa timpánica. Son esos espacios, ¿no? Entonces, en el laberinto vamos a encontrar la cóclea, el vestíbulo y los conductos semicirculares. La cóclea es en forma de caracol, también llamado caracol del oído. Contiene el conducto coclear, importante para la audición. Contiene el conducto espiral que comienza en el vestíbulo, da 2 vueltas y media alrededor de un solo núcleo que se llama mediolio, núcleo óseo que se llama modiolo. Presenta la membrana redonda también. El vestíbulo es una cámara oval, contiene el sáculo y el utrículo. Forman parte del laberinto membranoso. Y los conductos semicirculares comunican el vestíbulo con el laberinto óseo. Cada uno de los conductos semicirculares aproximadamente representan los 2/3 de un círculo. Contienen conductos semicirculares, los conductos semicirculares contienen el laberinto membranoso. Y aquí tenemos los conductos semicirculares, uno anterior, otro lateral y otro posterior. Estos conductos semicirculares tienen 2 orificios, orificio ampollar y orificio no ampollar. Luego encontramos ya el vestíbulo y la cóclea. En este otro dibujo, los conductos semicirculares, anterior, el posterior y el lateral. El vestíbulo con el sáculo y el utrículo, y aquí se encuentra el caracol que da 2 vueltas y media alrededor de un solo punto, ¿no? Del núcleo o columela, ¿no? Doctor, ¿la cóclea es lo mismo que caracol? Sí, la cóclea es lo mismo que caracol, ¿ya? Lo mismo. Entonces, vean ustedes bien, parece un caracol, ¿no? Caracol o cóclea, y de ahí deriva el nombre del nervio coclear, porque se origina aquí en la cóclea, ¿no?
Y nervio vestibular porque se origina en el vestíbulo. El laberinto membranoso tenemos en la parte posterior el vestíbulo, la cóclea y los conductos semicirculares. El vestíbulo formado por el utrículo y el sáculo y la cóclea por el conducto coclear. El sáculo se comunica con la cóclea mediante el ducto Riemann de Hensen o conducto sáculo-coclear. Entonces, el sáculo con la cóclea, ¿no? La cóclea, el caracol o cóclea, es un órgano en forma de túbulo enrollado que rodea un eje central, que es el núcleo o columela. Posee 3 cavidades longitudinales que se llama rampa timpánica, rampa vestibular y rampa media o coclear. Estas tres rampas están separadas por membranas, llamada la membrana basilar o membrana de Reissner. Cada una de estas rampas del caracol están separadas por la membrana de Reissner. Vean ustedes, son espacios, ¿no? El interior de la cóclea son esos espacios que forman la cóclea. No es que sea sólida, ¿no? Son espacios, igual que el vestíbulo. Por dentro es un espacio revestido por una membrana, ¿no? Es el vestíbulo membranoso, donde está el utrículo y el sáculo. Igual que los conductos semicirculares, la parte ósea es externa y la parte interna está revestida por una membrana, en la membrana de los conductos semicirculares o conductos semicirculares membranosos. Igual que el caracol interiormente revestido por la membrana del caracol, ¿no? La membrana basilar separa la rampa media de la inferior y está constituida por numerosas fibras que son cortas cerca de la base del caracol, pero que aumentan varias veces su longitud a medida que se acercan al vértice del mismo, ¿no? Entonces vean ustedes, aquí está la membrana, ¿no? La membrana basilar. Separa la rampa media de la rampa timpánica, ¿no? La membrana de Reissner, aquí está la membrana de Reissner, es una capa fina de células que separa la rampa media de la rampa vestibular. La membrana basilar y la membrana de Reissner se unen un poco antes de llegar al extremo del caracol, dejando aquí un orificio que comunica la rampa vestibular y la rampa timpánica, cuyas cavidades están llenas de líquido llamado perilinfa. Y el órgano de Corti. El órgano de Corti es un órgano fundamental de la propiocepción del proceso auditivo general. Todo esto constituye el órgano de Corti. Es decir, es la membrana, el caracol membranoso, ¿no? Ahí se encuentran esta serie cilios, ¿no? En esa membrana, células ciliadas, que son encargadas de la percepción, de la propiocepción y de la audición, ¿no? Y de la audición. Y aquí encontramos el vestíbulo, es la región media del oído interno, ¿no? Tiene un extremo que se comunica con el caracol y otro extremo que se comunica con los conductos semicirculares. Un estrechamiento divide dos partes, el sáculo y el utrículo.
el sáculo y el utrículo. El utrículo es este de aquí. Y el sáculo, ¿no? El sáculo para el caracol y el utrículo para conductos semicirculares. Y en el laberinto membranoso se va a originar lo que ya habíamos adelantado, este nervio, el nervio vestíbulo coclear, representado por el nervio coclear, que se origina en el órgano de Corti o en el caracol membranoso, encargada de llevarlos la audición. En cambio, el nervio vestibular, que se origina en el vestíbulo membranoso, en el utrículo y el sáculo, ¿no? Esos dos nervios forman el nervio auditivo. Nervio auditivo. Y este nervio auditivo ya es el que va a llevar la audición y el equilibrio, porque el nervio vestibular lleva el equilibrio y el coclear la audición, van a ser encargados de llegar al sistema nervioso. El equilibrio va a llegar al cerebelo y la audición va a llegar al lóbulo temporal, donde se encuentra el centro de la audición a nivel del cerebro, ¿no? ¿Por dónde van a salir estos nervios del oído interno? ¿Quién me dice? ¿Por dónde salen estos? ¿Por dónde? El conducto auditivo interno. Muy bien. Interno. Por el conducto auditivo interno salen estos dos nervios, ¿no? Entra el facial y sale el nervio auditivo con sus dos ramas, ¿no? Para llegar al sistema nervioso, para transmitir el equilibrio y la audición. Ahora los líquidos. Hablamos un poco de los líquidos, la perilinfa y la endolinfa. La perilinfa es parecido al líquido cefalorraquídeo, es un líquido extracelular, rica en sodio, donde la rampa vestibular, rampa timpánica y el canal de Corti, ahí donde ya recibe un nombre especial, la cortilinfa, ¿no? Porque está en el órgano de Corti. Y entre el laberinto óseo membranoso del laberinto posterior. Ahí se encuentra la perilinfa. Se cree que penetra en el oído interno desde el espacio subaracnoideo a través del acueducto coclear, que es y luego a la rampa timpánica, ¿no? Y la endolinfa es parecido al líquido intracelular, rica en potasio. El laberinto membranoso es donde encontramos un conducto coclear, utrículos, sáculos, conductos semicirculares. En síntesis, la estría vascular, utrículo y sáculo se reabsorbe a través del conducto endolinfático, ¿no? La endolinfa. Muy bien, entonces perilinfa y endolinfa tienen que haber un equilibrio entre estos dos líquidos. Bueno, aquí no vamos a hablar de la fisiología. Eso es en relación al oído, ¿no? ¿Alguna pregunta del oído? Muy bien, vamos a hablar ahora de los pares craneales. No sé si ven ya la imagen de otra diapositiva de pares craneales. Sí, doctor, se ve. Ok, muy bien. Entonces vamos a hablar de los pares craneales. Los pares craneales son en número de 12. Del 1 al 12 en número romano. El primer par craneal, que ya lo hemos hablado, el nervio olfatorio, que sale o se origina en las fosas nasales, ¿no? En la mucosa de las fosas nasales y sale de las fosas nasales a través de la lámina cribosa,
forma el bulbo olfatorio, las estrías olfatorias y terminan en el cerebro, ¿no? El segundo par, el conducto, sale del globo ocular, es decir, de las fosas orbitarias a través del conducto óptico. Forma el quiasma óptico, las cintillas ópticas y al sistema nervioso. Ya hemos hablado del primer par, del segundo par, cuando hemos hablado de fosas nasales y de sentido de la vista, sentido de la visión, ¿no? También ya hemos hablado del tercer par, del cuarto par, del sexto par, ¿no? Tercer par, que es el oculomotor, un motor ocular externo. Ingresa a la órbita por la fisura orbitaria superior, igual que el cuarto par, el nervio troclear, y el sexto par, ¿no? Que es el motor ocular externo o abducen. Y el quinto par es el nervio trigémino que vamos a hablar hoy. Directamente vamos a ir al nervio trigémino, al glosofaringeo, neumogástrico, espinal y el hipogloso. El primer par, la primera rama del trigémino se introduce a las fosas orbitarias a través de la fisura orbitaria superior. El segundo par del trigémino, que es el nervio maxilar, sale del cráneo por el agujero redondo mayor y el nervio mandibular por el agujero oval. Ya el facial sale del cráneo a través del orificio estilomastoideo, pero primero ingresa al conducto auditivo interno, ¿no? Tiene un recorrido interno. El octavo par que hemos acabado de describir hace un momento, el nervio vestíbulo coclear, ya sabemos dónde se originan, por dónde sale del oído interno, ¿no? Y a dónde se dirige. Ya el glosofaringeo sale del cráneo por el foramen yugular o agujero rasgado posterior, el neumogástrico también y el nervio espinal o accesorio, el par craneal número 11. Y el hipogloso por el conducto del hipogloso, ¿no? En el hueso occipital. Cada nervio tiene un origen real, origen aparente, ¿no? Y existen nervios sensitivos, nervios motores y nervios mixtos. Sensitivos es los que dan la sensibilidad. Por ejemplo, los que transmiten el dolor. Si nos quemamos, por decir, el fuego, el calor, ¿no? Eso es sensibilidad. El frío es sensibilidad. Entonces, existen nervios sensitivos y existen nervios motores también que inervan a los músculos. Y gracias a esa inervación que los músculos tienen movimientos. Por ejemplo, en el miembro superior podemos levantar el brazo, podemos flexionar el codo, debido a la acción muscular, gracias a la inervación de los nervios. Si no hubiera inervación de los nervios hacia los músculos, no hubiera movimiento. Si nosotros cortamos un nervio o alguien se corta un nervio, el músculo va a parar de funcionar y no va a haber movimiento. Y existen los nervios que son mixtos, es decir, los nervios que tienen los dos tipos de funciones, sensitivo y motor. Entonces, el primer par ya lo hemos hablado, es el olfatorio. El segundo par, el nervio óptico. Motor ocular común también, ya sabemos a dónde inerva. El troclear también, ya sabemos dónde inerva. El sexto par, motor ocular externo también. Creo que nos hemos saltado el quinto. A ver, vamos a ver el quinto. Tercero, cuarto. Directo al sexto. Ya vamos al trigémino. Llegamos al quinto par craneal. Es mixto el trigémino, sensitivo y motor. Da la sensibilidad a la cara.
y es motor voluntario. A ver, decimos da la sensibilidad a la cara. Por ejemplo, una caricia en la cara, quien lleva esa caricia, ese tipo de sensibilidad, es el trigémino. Ya, esa es la sensibilidad de la cara, es el trigémino. Pero también ustedes saben que hay músculos de la mímica facial, pero ya no es el trigémino, ese es el facial, el nervio facial. Entonces, el nervio trigémino da la sensibilidad a la cara, nervio sensitivo, y el nervio facial inerva a los músculos de la cara. Origen real tiene 4 núcleos: núcleo motor, o nervio masticador en el puente, nervio gelatinoso, que lleva la sensibilidad del dolor y la temperatura en los primeros segmentos cervicales, el núcleo sensitivo principal, que lleva el tacto y la presión en la protuberancia o puente, se origina, y el núcleo mesencefálico, la propiosección en el mesencéfalo. El origen aparente en la cara lateral del puente, ¿no? O protuberancia. Son los 4 de origen, los 4 núcleos de origen real del nervio trigémino. ¿A dónde inerva el trigémino? A la piel, mucosa, dientes, senos, articulaciones del macizo facial, a los músculos masticadores, temporal, macetero, pterigoideo medial y lateral, al vientre anterior del digástrico, al miloioideo, tensor del velo paladar y tensor del tímpano. Y en la evaluación, cuando el médico examina el nervio trigémino, se hace el examen de la sensibilidad de la cara, ¿no? Y el examen de la motilidad masticadora. Ya sabemos que el nervio masticador del trigémino inerva a los músculos de la masticación. Hay lo que se denomina entre las patologías la neuralgia del nervio trigémino, ¿no? Neuralgia es el dolor que ocasiona el nervio trigémino en la cara, ¿no? Entonces aquí tenemos el nervio trigémino con sus 3 ramas. Recordemos que el trigémino va a formar lo que se denomina el ganglio de Gasser o ganglio trigeminal o ganglio semilunar, que se localiza en la fosita de Gasser o trigeminal localizada en la cara anterosuperior del peñasco, del temporal. Desde la parte convexa del ganglio trigeminal nace el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Oftálmico se introduce a las fosas orbitarias. Nervio maxilar sale por el agujero redondo mayor del cráneo, luego va a pasar por la parte superior, ese es su trayecto. El trayecto es que se origina en el ganglio de Gasser, sale del cráneo por el agujero redondo mayor, luego se sitúa en la parte superior de la fosa pterigomaxilar, formando el ganglio esfenopalatino a nivel de la fosa pterigomaxilar. Posteriormente, en su recorrido, se va a dirigir al piso de las fosas orbitarias. Al piso de las fosas orbitarias. Ya en las fosas orbitarias se sitúa en el canal infraorbitario, se introduce al conducto infraorbitario y va a salir por el agujero infraorbitario. Vean ustedes, ese es el trayecto del nervio maxilar. Y este es el nervio mandibular. Se origina también a nivel del ganglio de Gasser o ganglio trigeminal, sale por el agujero oval del cráneo, luego se dirige hacia abajo, va a formar los nervios que van a inervar los nervios masticadores, ¿no? A los músculos temporal, pterigoideos, lateral medial y al macetero, ¿no? Y este nervio, el nervio dentario, para ir a inervar a la parte inferior de la arcada dentaria. Es decir, los dientes
la parte inferior de la arcada dentaria inferior, perdón, de la mandíbula, va a estar inervado por este nervio, por el nervio mandibular. En cambio, los dientes superiores van a estar inervados por el nervio maxilar. El nervio maxilar a través de los ramos dentarios, anteriores, dentarios medios y dentarios posteriores. El nervio oftálmico, que es la primera rama que tiene el nervio, este nervio oftálmico, o el nervio oftálmico tiene esta rama, nervio nasal, nervio frontal y nervio lagrimal. Es decir, cuando se introduce a la fosa orbitaria, se divide en nasal, frontal y lagrimal. El nervio nasal tiene sus ramas colaterales, la rama sensitiva del ganglio nasociliar, nervio ciliar es largo, y el filete esfenoetmoidal de Luska. Las ramas terminales son nasal externo y nasal interno. El nervio frontal, que se divide en nervio supraorbitario y en nervio supratroclear. El nervio supraorbitario sale por el agujero supraorbitario que se encuentra en el arco superciliar. Y el nervio supratroclear rodea el arco supraorbitario. Ambos se dirigen a la frente, a inervar a la frente. Y el nervio lagrimal, que se divide en un ramo interno y un ramo externo dirigiéndose a la glándula lagrimal. Entonces veamos aquí los pares craneales. La mayoría de los pares craneales se están originando en el tronco encefálico. Ya después, cuando avancemos sistema nervioso, vamos a conocer el tronco encefálico, ¿no? Entonces, la mayoría de estos nervios se originan a nivel del tronco encefálico. El tronco encefálico formado por el mesencéfalo, por el bulbo y por la protuberancia. La mayoría de ellos van a ir, ya sabemos, a inervar los órganos de los sentidos, y a los músculos de la región. Ahí de nuevo los pares craneales. Aquí, por ejemplo, el nervio trigémino con el ganglio de Gasser o ganglio trigeminal con sus ramas, la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Aquí la rama maxilar saliendo por el agujero redondo mayor para ir a inervar a nivel de la parte la mandíbula superior. La mandíbula superior y los dientes superiores. Ya una parte, el nervio mandibular, que sale por el agujero redondo, oval, el agujero oval, y que se va a dividir en ramos destinados a los músculos masticadores y a la mandíbula inferior y a los dientes inferiores, ¿no? Es el trigémino, el examen del trigémino, ¿no? La parte superior, nervio oftálmico, inervada por el nervio oftálmico. La mandíbula superior por el nervio maxilar y inferiormente por el nervio mandibular. Aquí de nuevo el trigémino. Aquí es el tronco encefálico, ¿no? Este es el tronco encefálico. De ahí está saliendo el trigémino para formar en la cara antes superior del peñasco el ganglio de Gasser. O trigeminal, de donde se desprende el oftálmico, que va primero a formar el ganglio ciliar y después se va a dividir en sus ramas, ¿no? Nasal, lagrimal y frontal. Y aquí el nervio maxilar, que se introduce a la fosa pterygomaxilar después de salir por el agujero redondo, y luego se va a dirigir a la base o al piso de las fosas orbitarias,
donde se encuentra el canal infraorbitario, conducto infraorbitario y el agujero infraorbitario, que es por donde sale este nervio. Y ya luego el nervio mandibular. El facial, nervio facial, séptimo par craneal. Es un nervio mixto también, sensitivo y motor. Motor parasimpático, produce inervación de tipo secretoras a las glándulas, salivales principalmente. Sensitivo especial y da la sensibilidad general. Origen real, las fibras motoras en el núcleo del nervio facial que se encuentra en el puente, en la protuberancia. Ahí ya vamos a ver después que existe el rombo, un espacio denominado cuarto ventrículo. Entonces, en el cuarto ventrículo que se encuentra aquí en el puente es donde se origina el facial. Tiene fibras parasimpáticas que nacen del núcleo salivatorio superior del bulbo, fibras sensoriales que llegan al núcleo gustatorio del bulbo, es decir, al tercio superior del núcleo del tracto solitario y al ganglio geniculado. Y del ganglio geniculado se va a originar el nervio sensitivo del facial, llamado nervio intermediario de Reisberg, que se encuentra, este ganglio geniculado se encuentra en el interior del peñasco, porque el nervio facial se va a introducir al interior del peñasco a través del conducto auditivo interno y va a salir por el agujero estilomastoideo. Este nervio facial inerva a los músculos de la mímica facial, al músculo del estribo, al estiloioideo, al vientre posterior del digástrico, las glándulas lagrimales y salivales, las papilas gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua, la cara externa del tímpano, la piel del conducto auditivo externo y la concha del pabellón de la oreja. En su trayecto, este nervio va a producir o va a originar ramas o va a dar ramas colaterales intrapetrosas, las que se originan dentro del peñasco, y ramas colaterales extrapetrosas, las que se originan fuera del peñasco, y las ramas terminales, que son la temporofacial y cervicofacial. Las intrapetrosas tenemos el nervio petroso superficial mayor, que se une al nervio petroso profundo mayor y forman el nervio de Jacobson. Perdón, forman el nervio vidiano. Forman el nervio vidiano. El nervio petroso superficial mayor, rama del facial, con el nervio petroso profundo mayor, rama del nervio de Jacobson, y este del glosofaringio, el de Jacobson. Esos dos nervios mayores van a formar el nervio vidiano. Luego tenemos el nervio petroso superficial menor, que se va a unir al nervio petroso profundo menor, que es rama del glosofaringio. El nervio del músculo del estribo va a inervar al músculo del estribo, el nervio llamado cuerda del tímpano, ramo sensitivo del conducto auditivo externo y ramo de la fosa yugular. Este nervio cuerda del tímpano se va a unir al nervio lingual, que proviene del mandibular del trigémino, para inervar a la lengua. Y las ramas colaterales extrapetrosas tenemos el ramo anastomótico del glosofaringio, ramo auricular posterior, ramo al músculo estiloioideo, del vientre posterior del digástrico y el ramo lingual. Y las ramas terminales, la rama temporofacial y cervicofacial. Es decir, cuando sale este nervio facial por el agujero estilomastoideo, se va a introducir a la región parotidia, a la glándula parótida, y se va a dividir en rama temporofacial y cervicofacial. Eso ya en el interior del compartimiento parotidio.
Entonces aquí tenemos el nervio facial originándose del piso del cuarto ventrículo. Luego se va a introducir por el conducto auditivo interno al peñasco, hace su trayecto intrapetroso, luego trae un trayecto extrapetroso y va a ir a terminar a nivel de la región de la glándula parótida, que se encuentra por detrás de la mandíbula, esa región parotidia, ¿no? Y se va a dividir en sus dos ramas, cérvico-facial y temporofacial. Aquí de nuevo el nervio facial saliendo por el agujero estilomastoideo, introduciéndose a la región parotidia para dividirse en su rama temporofacial y cérvico-facial, sus ramas terminales. Aquí está de nuevo el nervio facial, ¿no? Evaluación del facial, inspección de la simetría de la cara, porque estos nervios, el temporofacial y cérvico-facial, son los que están inervando a los músculos de la mímica facial. Entonces vamos a ver la simetría de la cara, levantar la ceja, fruncir el ceño, que muestre los dientes, silbar, cierre y apriete de los ojos, es decir, los párpados, ¿no? Percepción de los sabores, porque inerva también a la lengua, ¿no? Hay las patologías que se llaman parálisis facial periférica y central. La parálisis facial periférica, el paciente no puede arrugar la frente. En la parálisis facial central o supranuclear, cortical cerebral, el paciente puede arrugar la frente. ¿Ya? Es muy común ver la parálisis facial, ¿no? Como los músculos de la mímica facial están siendo inervados por el nervio facial, es muy importante esta función, y al no haber esa función de la mímica facial, pues el paciente no va a poder fruncir el ceño, hacer movimiento de los labios, no va a poder silbar, etcétera, ¿no? Ya saben ustedes la acción de los músculos de la mímica facial. El nervio vestíbulo coclear, ya lo hemos hablado hace un momento en el sentido Doctor, de la... ¿Sí? ¿Sí? Adelante. doctor, buen día, disculpe, doctor. Una Claro. pregunta sobre el nervio facial. No sé si estaría relacionado. Pasa que mi madre de mí es mayor y era muy adicta a la Coca-Cola y hasta un punto que ya se puso mal y fue al médico y ahí ya le diagnosticaron que tenía hiperglicemia, pero que todavía no estaba en etapa ya como que entrando a diabetes tipo 1, solo que tenía hiperglicemia. Luego ya estuvo haciéndose hoy una mejor dieta y se recuperó, pero lo que sí, desde ese inicio, lo que se puso mal, todo lo que es, dijo que toda la región de sus cachetes y sus pómulos Hay una se le parálisis adormeció facial. y sí, y eso le preguntó al médico, pero el médico dijo que puede ser por la hiperglicemia y todo eso, pero se fue a hacer nuevamente análisis y ya estaba mejor de lo de la hiperglicemia en la sangre, que ya no está tomando tampoco Coca-Cola y nada de eso, pero aún como que le continúa lo que es la parálisis facial y acerca de eso no le dicen mucho. No sé si tendría que ver con este nervio y eso, de eso se preocupa mucho ella. Claro, la parálisis facial es la parálisis del nervio facial. Es decir, el nervio facial que está inervando a todos estos músculos de la mímica facial, ¿ya? Se paraliza en su trayecto, es decir, sufre algún proceso inflamatorio, algún proceso infeccioso, alguna compresión del nervio, algunos dicen en el estrés. Es decir, no hay una patología que uno identifique por qué hay la parálisis facial. No le puedo decir yo que es por la diabetes, ¿no? Porque existen pacientes que no son diabéticos y presentan parálisis facial. Entonces, en cualquier momento puede aparecer esa parálisis facial que está mucho ligado al estrés, ¿ya?
mucho ligado al estrés. Pero hay también otras etiologías de la parálisis facial. Y esta parálisis facial, dependiendo si es central o periférica, ¿no? Depende, si es central o periférica, el pronóstico de la lesión, el pronóstico de la parálisis. Si es central es un poco más difícil la recuperación, si es periférica es más fácil la recuperación, ¿ya? Pero se paraliza una parte de la cara, ¿no? Una parte de la cara. Entonces existen medios para la fisioterapia, ¿no? Que ayuda a fortalecer o a recuperar el tonismo de los músculos, ¿no? Pero generalmente las personas, en su mayoría, recuperan la función, ¿ya? Pero lógicamente, como les digo, es importante ver si es central o es periférica. Ahí va a estar el pronóstico de la lesión. Pero el origen, la etiología, en cualquier momento puede aparecer. No hay una etiología que yo le pueda decir, ah, no, es porque tiene diabetes o porque tiene hipertensión o es que mucho estrés puede aparecer. ¿Está bien? Ah, ya, doctor, sí, muchas gracias. De nada. Bueno, el nervio vestíbulo-coclear, ya lo hemos visto hace un momento, el nervio vestibular que transmite el equilibrio y el nervio coclear que transmite la audición. Glosofaringio, nervio mixto, motor y sensitivo. Motor, parasimpático secretor, sensorial y sensitivo general. ¿Dónde se origina? El núcleo ambiguo en el bulbo raquídeo y el motor, ¿no? Y el sensitivo en el ganglio petroso. El origen aparente en el extremo superior del surco post-olivar del bulbo. Órganos que inervan. Músculo estilofaringio, constrictor de la faringe. El plexo faringio va a formar con el neumogástrico, el plexo faringio, que es, al unirse el glosofaringio con el neumogástrico, va a formar este plexo que sirve para la deglución. Inerva la glándula parótida vía ganglio óptico, corpúsculos gustativos de la lengua, tercio posterior de la lengua, mucosa de la faringe, a nivel de las amígdalas, cara interna del tímpano, los quimios receptores del cuerpo carotidio y presos receptores del seno carotidio. ¿Alguien sabe dónde está el seno carotidio? Seno carotidio. Bueno, después lo vamos a ver entonces. Está en la división de las carótidas. En la evaluación, el reflejo nauseoso, es decir, cuando nosotros tenemos náusea o nos metemos, por ejemplo, los dedos ahí en la parte posterior de la boca, nos va a dar náuseas, ¿no es cierto? Vamos a querer vomitar, debido a este reflejo que forma el glosofaringio. Músculo de la deglución, elevación del velo del paladar. Patologías, neuralgia del glosofaringio, y bueno, ya eso es los sabores, ¿no? Porque inerva, es decir, la percepción de los sabores porque inerva a la lengua, ¿no? Entonces, el nervio glosofaringio, originándose también a nivel del tronco encefálico, ¿no? El glosofaringio, el tronco encefálico. ¿Por dónde sale el glosofaringio de la cavidad craneal? Por el agujero rasgado posterior. Agujero rasgado posterior, muy bien. Da una rama sensitiva luego de que sale del cráneo al oído externo y a la caja del tímpano. Y luego va a ir a inervar a la faringe y a la parte posterior a nivel de la lengua, en donde se encuentra la B lingual. Recoge la sensibilidad, los sabores de la B lingual, ¿no?
y va a transmitir también los diferentes sabores al sistema nervioso, ¿no? Al lóbulo temporal, donde se encuentra el área de la gustación, el área del gusto. Va a dar también el nervio glosofaríngeo la inervación al seno carotidio. Este es el seno carotidio de la glándula, de la arteria carótida. Seno carotidio es un abultamiento de la glándula, de la arteria carótida, el seno carotidio, la división de las carótidas en el cuello, ¿eh? Entonces, glosofaringio, yendo a inervar a los músculos de la faringe, los músculos constrictores superior, medio e inferior de la faringe. También una secreción glandular, ¿no? A la glándula parótida. El neumogástrico, el 10º par craneal. Un nervio mixto, motor, parasimpático secretor, sensorial, sensitivo general también. Origen real, las fibras motoras voluntarias nacen de la porción craneal como de la porción caudal del núcleo ambiguo, que sirven para la deglución y cuerdas vocales. Las fibras eferentes secretoras motoras, parasimpáticas, viscerales, involuntarias, nacen del núcleo dorsal del vago. Las fibras sensoriales van al núcleo gelatinoso del bulbo. Las fibras sensitivas en el ganglio superior o yugular van al nervio espinal del trigémino e inervan el oído externo y la garganta, es decir, la faringe, ¿no? Origen aparente en el surco post-olivar. ¿Dónde inerva el nervio vago? Al músculo palatogloso constrictor de la faringe vía el plexo faríngeo junto con el glosofaríngeo, ¿no? A los músculos de la laringe, glándulas y músculos lisos de la faringe, laringe, vísceras torácicas, vísceras abdominales. Este nervio, el neumogástrico, una vez que sale por el agujero rasgado posterior, realiza un recorrido a nivel del cuello, recorrido descendente, y se va a situar en el cuello entre la vena yugular interna y la arteria carótida primitiva, en ese ángulo diedro que forman esos dos vasos, y entre los tres van a formar el paquete vasculonervioso del cuello. Entonces, vena yugular, arteria carótida y neumogástrico, ¿no? Luego de ese trayecto cervical, el nervio neumogástrico se va a introducir al tórax. Al mediastino. El mediastino es el espacio que hay entre los dos pulmones. Al mediastino posterior. Primero superior y posterior en la parte inferior. Luego va a llegar a nivel del abdomen. En el abdomen va a ir a terminar en unos ganglios, en los ganglios celíacos que se encuentran en el abdomen. Estos nervios neumogástricos o nervios vagos forman el sistema parasimpático. Inervan a las vísceras del tórax y a las vísceras del abdomen. Es decir, al estómago, al intestino delgado, al intestino grueso, al hígado, al vaso, al páncreas. Todas las vísceras, el sistema parasimpático es el neumogástrico. Igual aquí, a nivel de los tráquea, bronquio, desde la laringe, ¿no? Tráquea, bronquios, los órganos torácicos es por el neumogástrico, pero la parte parasimpática, cuando decimos sistema parasimpático del abdomen, neumogástrico. Sistema parasimpático del tórax, nervio neumogástrico, ¿ya? Porque el sistema simpático también es por los nervios raquídeos que salen de las raíces raquídeas de la columna vertebral a través de los agujeros de conjunción. Entonces el neumogástrico sale del cráneo por el agujero yugular, luego realiza su recorrido
a nivel del cuello, entre la vena yugular y las arterias carótidas, realiza un camino descendente hacia el tórax, ¿no? A nivel del cuello va a dar un nervio, el nervio laringio, laringio derecho y laringio izquierdo, que van a ir a inervar a la laringe, inervan a la laringe a las cuerdas vocales. Nosotros prácticamente hablamos debido a que nuestras cuerdas vocales vibran en el interior de la laringe. Y esa vibración es gracias a los músculos que forman las cuerdas vocales. Y esos músculos están inervados por los nervios laringeos, nervio laringio izquierdo y nervio laringio derecho, ¿ya? Estos nervios son los que están inervando los músculos de la laringe, ¿no? Cuando existe, por ejemplo, una cirugía a nivel del cuello y se lesiona el nervio laringio, rama del neumogástrico, el paciente queda sin habla porque no va a poder hacer la vibración de las cuerdas vocales. Entonces ya sabemos los músculos que inerva. Luego el nervio espinal o accesorio. Es un nervio motor. Origen real en el cuerpo anterior de la sustancia gris de la médula, en los segmentos medulares C1 a C5. Origen aparente en el surco anterolateral de la médula. Órganos que inerva a dos músculos, trapecio y esternocleidomastoideo. Es exclusivamente motor porque inerva solo a músculo, al trapecio y al esternocleidomastoideo. Evaluación, movimiento de los hombros contra la resistencia. Girar la cabeza contra la resistencia. ¿Por qué decimos eso? El trapecio levanta los hombros. Es decir, cuando decimos no sé, levantamos el hombro, ¿no es cierto? No sé. Eso es lo que hace el trapecio. O cuando giramos la cabeza y decimos no, no, ese es el esternocleidomastoideo. Y vean, está inervado por el nervio espinal o accesorio. Patología, el hombro caído. Si no hay inervación del trapecio, el hombro cae, porque el trapecio es el que levanta el hombro. Y la dificultad para rotar la cabeza hacia el lado opuesto a la lesión, ¿no? Eso ya por la acción del músculo esternocleidomastoideo. Entonces, levantar los hombros, el músculo trapecio, ¿no? Y girar la cabeza, el músculo esternocleidomastoideo. Pero ambos músculos están inervados por el nervio espinal o accesorio. Y finalmente el nervio hipogloso. Se llama así hipogloso porque gloso quiere decir lengua. Inerva a la lengua. Viene por debajo de la lengua y luego se reparte entre los músculos de la lengua. Vean, la lengua tiene una inervación sensitiva, sensorial y una inervación motora. Los músculos de la lengua están inervados por el hipogloso. En cambio, la sensibilidad sensorial es por los nervios facial, nervio glosofaringio, nervio neumogástrico y nervio trigémino. Esos cuatro nervios dan la sensibilidad, es decir, la inervación sensitiva y sensorial de la lengua. Y el nervio hipogloso es motor. Su origen a nivel del núcleo del hipogloso en el tegmento, ¿no? Origen aparente, surco preolivar, órganos que inerva los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, excepto el palato gloso, que es por el neumogástrico. En la evaluación, movimientos de la lengua, fuerza de la misma, ¿no? La fuerza de la lengua.
Patologías, disartrías por parálisis de los músculos de la lengua, ¿no? Aquí vemos a los músculos de la lengua que van a estar siendo inervados por el nervio hipogloso. Y aquí la sensibilidad a la lengua. ¿Quién recoge la sensibilidad a la lengua? La parte sensorial y sensitiva, el facial, el nervio glosofaríngeo, el nervio trigémino y el nervio neumogástrico. Llevan los sabores de la lengua. Muy bien. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta?